Tema 1. Derechos humanos. 1. Definición y evolución del concepto de los derechos humanos. Tradicionalmente se definen los derechos humanos como el conjunto de privilegios inherentes a la naturaleza de las personas, sin los cuales el desarrollo integral del individuo, que vive en una sociedad organizada, es imposible. Estos derechos permiten al ser humano desenvolverse y utilizar plenamente su inteligencia y sus aptitudes para satisfacer las exigencias que le imponen su vida en sociedad. Los derechos humanos son los herederos de lo que llamamos derechos naturales y son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Podemos definir derechos humanos como aquellas libertades, facultades o valores básicos que, de acuerdo con diversas filosofías o fundamentaciones, corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza y condición humana, para la garantía de una vida digna. Otra definición se define una condición inherente a la persona, irrevocable e inalienable, lo que implica que no pueden transmitirse, enajenarse o renunciar a ellos. También podemos afirmar que es universal e igualitario, e incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social. También podemos afirmar que es universal e igualitario, e incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social determinado. Es evidente que todas estas características para poder ser llevadas a cabo se necesita una organización a nivel internacional así como convenios entre el máximo posible de países para lograr su cumplimiento. Derechos humanos. Introducción histórica. Las dividiremos en 4 etapas. 1. Anterior al siglo XVI. 2. Siglo XVI a principio siglo XX. 3. Año 10 de diciembre de 1948. 4. Actualidad. 1. Anterior al siglo XVI. Existe innumerables antecedentes, por ejemplo el cilindro de Ciro, el documento más antiguo de DDHH con fecha se cree que es año 539 a.C., anteriormente no eran propiamente derechos universales sino, derechos entre iguales sobre todo por el 1200 d.C. Antes de este acontecimiento histórico podemos hacer referencia igualmente a Código de Hammurabi desde el año 1792 al año 1750 Alteza calle eferentes a los tribunales, contenía disposiciones sobre la familia y el comercio. 2. Siglo XVI a principio siglo XX La Declaración de Derechos de Virginia de 12 de junio de 1776, considerada la primera declaración moderna de derechos humanos y la surgida en Francia durante la Revolución. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, influenciada por la anterior, son las primeras que contienen un catálogo específico de derechos del hombre. Seguidamente con ámbito internacional, en Francia después de muchos luchar el 26 de agosto de 1789 surge la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con derechos, individuales, civiles y políticos el gran objetivo la libertad. 3. Año 10 de diciembre de 1948 nace la Ley Suprema de los DDHH, Declaración Universal de los Derechos Humanos son derechos económicos, sociales y culturales, sin olvidar los anteriores de Virginia y de los conseguidos en Francia el objetivo la igualdad. 4. Actualidad. Evidentemente siguen en vigor la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 pero su búsqueda en mejorar los derechos se encuadran en la especialización en los grupos de mujeres, niños, ancianos e incapacitados. El objetivo en este punto es la solidaridad. Durante los siglos XIX y XX los derechos humanos tienen una creciente fuerza jurídica, en tanto que se integran en las constituciones y, en general, en el ordenamiento jurídico de los estados. Estos derechos, hoy establecidos en la Constitución de cualquier país democrático y desarrollados en sus leyes, deben ser reconocidos y garantizados no solo por el Estado sino también a nivel internacional. 2. Características de los derechos humanos. En 1946 el Consejo Económico y Social de la ONU en el seno de la Comisión de Derechos Humanos estableció las características de los derechos humanos de la siguiente manera: son universales porque pertenecen a todas las personas independientemente de su sexo, edad, posición social, creencia religiosa, origen familiar o condición económica, no estando limitados a las fronteras de ningún Estado. Son incondicionales porque únicamente están supeditados a los alineamientos y procedimientos que determinan los límites de los propios derechos, es decir, hasta dónde comienzan los derechos de los demás o los justos intereses de la sociedad. Son inalienables, es decir, irrenunciables, porque no pueden perderse ni transferirse por propia voluntad, son inherentes a la idea de dignidad del hombre. Son indivisibles, porque aunque han ido reconociéndose en generaciones sucesivas,
Los contenidos de cada una de ellas forman un todo con los derechos del hombre. Son innatos y personales, en tanto que se nace con ellos y los tiene cada individuo por el simple hecho de ser persona. Son limitados, porque los derechos que tiene una persona alcanzan hasta donde comienzan los de los demás. Son preferentes, ya que en caso de conflicto con otros derechos reconocidos en un país, los derechos humanos deben ser protegidos con preferencia a otro tipo de derechos. Son imprescriptibles, pues están vigentes en todo momento, no caducando nunca. Son inviolables, ya que su transgresión por cualquier Estado, organización o persona supone un acto injusto y puede ser penado por la ley. 3. Generaciones de los derechos humanos. Son 3 las generaciones de derechos humanos. Es una propuesta efectuada por Karel Basak en 1979 para clasificar los derechos humanos. Primera generación, individuales, políticos, civiles, del tipo colectivo. Segunda generación, siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Los derechos económicos, sociales y culturales. Tercera generación, derechos del pueblo o solidaridad surgen como la necesidad de cooperar entre naciones. Derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida o las garantías frente a la manipulación genética, al medio ambiente. La Carta de las Naciones Unidas es el tratado constitutivo de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Fue firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 después de ser ratificada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, y los Estados Unidos y una gran cantidad de otros signatarios. Por ser firmada en San Francisco se conoce a la Carta de las Naciones Unidas como la Carta de San Francisco. En resumen, esta carta son los estatutos de organización, fines y objetivos que se establecen una serie de países. Esto no es nuevo ya. Que su sucesora fue lo que se conoció después de la Primera Guerra Mundial como Sociedad de Naciones y ahora pasa a ser llamada ONU. Para hacernos una idea de sus dimensiones tiene un total de 111. Para hacernos una idea de sus dimensiones tiene un total de 111 artículos con sus respectivos títulos. Dentro de la Carta de Naciones Unidas o también llamada Carta de San Francisco se encuentra el famoso Consejo de Seguridad. Hasta la Carta de las Naciones Unidas no aparece un auténtico reconocimiento internacional del principio de los derechos humanos, aunque la Carta se limita a formular el principio de una protección internacional de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, sin desarrollarlo por medio de normas concretas. La protección de los derechos humanos aparece en la Carta íntimamente vinculada al problema de la paz y seguridad internacionales. Su artículo 55 afirma que las Naciones Unidas deberán promover el respeto universal y la efectividad de tales derechos con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones. El artículo 56, fundamental, establece, a su vez, que todos los miembros de las Naciones Unidas se comprometen a tomar medidas, conjunta o separadamente en cooperación con la organización, para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55. La protección de los derechos humanos ha sido concebida también en las Naciones Unidas, en cuanto técnica de acción, como un aspecto más de la cooperación entre Estados para la cual la organización ha sido creada. Así, según el artículo primero de la Carta, es propósito de las Naciones Unidas realizar la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades de todos, sin hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión. Véase vídeo sobre Carta de las Naciones Unidas. 4. La Declaración Universal de Derechos Humanos. Las garantías internas que los Estados conceden a los derechos humanos son insuficientes y con frecuencia inútiles, porque son los propios Estados los que en su aplicación pueden desvirtuarlas y son ellos, además, los que muchas veces resultan culpables de las mayores violaciones de tales derechos. Si el problema de los llamados derechos del hombre nace en la relación del hombre con el Estado, es necesario que esté por encima de las comunidades políticas la salvaguardia y protección de dichos derechos, pese a todas las declaraciones y garantías que a los derechos del hombre otorgan las cartas nacionales. El problema de estos derechos quedará sin resolver si no se le aborda con un enfoque internacional. Dicho problema lleva consigo el de la protección interestatal. Se aplica así el nuevo movimiento de internacionalización de los derechos del hombre, surgido con ocasión de los últimos conflictos mundiales y especialmente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La Carta de Creación de las Naciones Unidas, aprobada en San Francisco el 26 de junio de 1945,
afirmaba con reiteración los derechos humanos y su referencia universal y prometía solemnemente la redacción y promulgación de una declaración que con este sentido los proclamase. La Carta de las Naciones Unidas trae al concepto de los derechos humanos una gran novedad. Responde a la convicción como consecuencia de las violaciones de esos derechos que se llevaron a cabo en el curso de la Segunda Guerra Mundial, de que, la promoción de los derechos humanos era un asunto que competía a toda la comunidad internacional, contrariamente a la opinión que había prevalecido hasta entonces en el sentido de que tales derechos incumbía exclusivamente a la esfera de las jurisdicciones internas de cada Estado. Se puede afirmar que esta ha sido la más importante evolución del pensamiento que haya tenido lugar en el contexto de las relaciones internacionales y del derecho. La Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París y de acuerdo con el artículo 68 de la Carta, aprobó y proclamó con fecha 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Fue aprobada por 48 votos con 2 ausencias y 8 abstenciones, Unión Sudafricana, Arabia Saudí, Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, URSS siglo, Yugoslavia y Bielorrusia. Estructura de la declaración. El texto de esta Declaración Universal consta de un preámbulo donde se exponen genéricamente toda motivación, una declaración aprobatoria y 30 artículos. Características principales de esta declaración podemos señalar las siguientes: a. Su fundamento en el principio jurídico y filosófico de dignidad de la persona humana, del que derivan los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad. Esto se deduce del preámbulo y del artículo primero. b. La mayor amplitud de los derechos reconocidos. Además de los derechos y libertades típicas, tanto civiles como políticas, se puede observar, en los artículos 20 al 27, los nuevos derechos humanos de sentido económico, social y cultural. Por otro lado, se observa alguna mención a los deberes tal como queda reflejado en el punto 1 del artículo 29. c. La exaltación de los valores democráticos como fórmula política tal como se puede comprobar en el punto 3 del artículo 21 y en el punto 2 del artículo 29. d. La extensión de la protección de los derechos del hombre, trasladada del plano nacional al plano internacional, como así se interpreta del preámbulo, de la propia declaración aprobatoria y del artículo 28. El propósito de que la declaración llegue a ser vinculante para los Estados miembros de la ONU que se comprometen, según el preámbulo, a asegurar en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre. A pesar de todo lo expuesto anteriormente, la Declaración de los Derechos Humanos se debe interpretar como una recomendación sin fuerza jurídica vinculante, ya que su violación no implica un quebrantamiento del derecho internacional, si bien, su acatamiento y efectiva aplicación es un buen indicativo del grado de democracia que, a pesar de todo lo expuesto anteriormente, la Declaración de los Derechos Humanos se debe interpretar como una recomendación sin fuerza jurídica vinculante, ya que su violación no implica un quebrantamiento del derecho internacional, si bien, su acatamiento y efectiva aplicación es un buen indicativo del grado de democracia que goza un Estado. 5. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. El artículo 56 de la Carta de las Naciones Unidas obliga a todos sus miembros a tomar medidas conjunta o separadamente para la realización de los propósitos consignados en el artículo 55, uno de los cuales es el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades. Esta obligación la hace suya el Consejo de Europa, desarrollando inmediatamente las bases ideológicas que lo definen al concluir, como su primer acuerdo de carácter multilateral el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y que entró en vigor el 3 de septiembre de 1953, completado por 5 protocolos adicionales, todos ellos ya en vigor. El Convenio Europeo ha sido firmado y ratificado por todos los países miembros del Consejo de Europa. España lo ratificó el 26 de septiembre de 1979. Desarrollo del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Dicho convenio, cuyo preámbulo se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, presenta una importante novedad: el compromiso adquirido por las partes contratantes no se limita a sus propios nacionales sino que incluye a toda persona dentro de su jurisdicción, cualquiera que sea su nacionalidad. Además, es de aplicación inmediata una vez ratificado,
sin que se requiera promulgación alguna de medidas legislativas complementarias en cada país, lo cual supone, naturalmente, que el derecho interno de cada parte se ajusta a las disposiciones del convenio. El Convenio Europeo tiene un catálogo de derechos y contiene 5 protocolos que completan la protección de estos derechos. Para poder realizar todo lo anterior se instituyeron 3 órganos específicos para la protección de los derechos humanos: 1. La Comisión Europea de Derechos Humanos, establecida en 1954 y actualmente derogada; 2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instituido en 1959; 3. El Comité de Ministros del Consejo de Europa, compuesto por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros o sus representantes. 2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene su sede también en Estrasburgo y se compone de un número de jueces igual al de los miembros del Consejo de Europa, 47 en la actualidad, elegidos por la Asamblea Consultiva o Parlamentaria entre una lista de candidatos presentados por los países miembros, a razón de 3 por Estado. Su mandato es de 9 años y no son reelegibles. Según el artículo 59 del convenio, los candidatos deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia. La aceptación de dicha jurisdicción es facultativa y se extiende a todas las controversias sobre interpretación y aplicación del convenio que le sometan las partes contratantes o la Comisión de Derechos Humanos. El propio tribunal decide acerca de su competencia si ésta es objeto de discusión. También existe la obligación expresa de las partes contratantes de atenerse a las resoluciones del tribunal en los litigios en que sean parte. Aunque las personas privadas no pueden someter directamente al tribunal un asunto, sí pueden tener participación en el procedimiento. Es muy recomendable estudiar el título 2 del Tratado de Roma, donde se analiza todas sus funciones y estructura de dicho tribunal, y ha sido objeto de examen durante varios años. Sistema de protección. Requisitos de admisibilidad de una demanda ante el TED. La actividad principal del sistema de protección se desarrollará a través de las denuncias individuales. El proceso se inicia siempre a instancia de parte, pudiendo presentar la demanda cualquier persona física, organización no gubernamental o grupos de particulares que se considere víctima de una violación de un derecho reconocido en el convenio o en uno de sus protocolos adicionales y que sea imputable a un Estado parte. La demanda ha de reunir una serie de requisitos que, en caso de no cumplirse, pueden determinar la declaración de inadmisibilidad de la misma. Los requisitos en cuestión son los mismos exigidos en su día respecto de las denuncias presentadas ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, a saber, no ser anónima. Haberse presentado tras el agotamiento de los recursos internos disponibles en el ordenamiento del Estado demandado. Presentarse en el plazo máximo de 6 meses desde que recaiga la última resolución que pone fin al procedimiento interno. No haber sido sometida ya en idénticos términos ante el TED o ante otro órgano internacional de solución de controversias. No ser incompatible con las disposiciones del convenio o sus protocolos. No ser manifiestamente mal fundada o abusiva. Tras la declaración de admisibilidad, el tribunal puede ponerse a disposición de las partes para llegar a un acuerdo amistoso que siempre habrá de basarse en el respeto de los derechos humanos. En caso contrario, se iniciará el procedimiento contencioso en sentido estricto, que tiene por objeto la constatación de la presunta violación de alguno de los derechos reconocidos en el convenio o en los protocolos adicionales. A lo largo del mismo se garantiza la igualdad de armas entre el Estado demandado y el particular demandante, al que se reconoce un amplio ius est. A lo largo del mismo se garantiza la igualdad de armas entre el Estado demandado y el particular demandante, al que se reconoce un amplio ius standi ante el tribunal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede dictar sentencias condenatorias del Estado y sentencias en las que reconoce al particular el derecho a una reparación equitativa. Dichas sentencias dictadas en primera instancia, pueden ser objeto de recurso ante el propio tribunal, con carácter extraordinario, en el plazo improrrogable de 3 meses. Transcurrido dicho plazo adquieren el carácter de definitivas, obligan a los Estados y deben ser ejecutadas por los mismos, para lo que gozan de un amplio margen de discrecionalidad. En todo caso, el Comité de Ministros ejercerá la función de supervisión sobre la forma en que los Estados ejecutan dichas sentencias. 6. La Carta Social Europea, Carta Turing, el Consejo de Europa, después de una larga preparación y en colaboración con la Oficina Internacional del Trabajo, redactó la Carta Social Europea, relativa a los derechos económicos y sociales. Fue firmada en Turín por 13 de los 16 Estados miembros de dicho Consejo,
el 18 de octubre de 1961. Austria estampó su firma posteriormente. Ha entrado en vigor este tratado internacional, para los países que lo han ratificado, con fecha 26 de febrero de 1965. La Carta Social tiene como principal característica que no se ocupa tan solo de la protección de los trabajadores, sino que comprende la protección del niño, y del adolescente, de la mujer casada y de la familia, y enuncia el derecho del ser humano a la protección de la salud y a la asistencia social y médica. Las garantías establecidas para promover y fiscalizar la aplicación de esta Corte difieren fundamentalmente de las creadas por el Convenio Europeo de 1950, Roma, para la protección de los derechos fundamentales humanos, pues no comprende la creación de ningún órgano judicial para poder observar y atender sus violaciones, pudiendo solo el Consejo de Ministros formular recomendaciones a los Estados miembros. La Carta Social Europea contiene principios programáticos que deben orientar la actividad legislativa y administrativa de los Estados contratantes, pero para que dichos mandatos tengan alguna efectividad se ha establecido un complejo mecanismo que pueden hacer recomendaciones a dichos Estados de supervisión internacional, en el que intervienen varios órganos y por parte del Comité de Ministros o del propio Consejo de Europa, traspasarlas a votación y lograr una mayoría de 2/3. Como resultado de las mismas, algunos de los Estados signatarios han modificado sus respectivas legislaciones nacionales, logrando así su adaptación. Para facilitar la participación de los Estados que adoptaron la Carta Social, se establece en ella que estos puedan aceptar solo algunas de sus prescripciones, aunque España ha aceptado todas ellas, por ejemplo, el Reino Unido, no. España firmó la Carta Social Europea el 27 de abril de 1978 y la ratificó con fecha de 29 de abril de 1980, siendo depositados los instrumentos de ratificación el 6 de mayo de ese mismo año. En 1996 se produce una revisión de la Carta Social que España ha firmado y no ratificado, pero se considera aceptada pues todas sus modificaciones estaban incluidas en nuestra legislación. Estructura de la Carta Social revisada: consta de un preámbulo y 6 partes articuladas independientemente unas de otras e incluyen en sus respectivos articulados los protocolos adicionales que se firmaron anteriormente a la revisión. La parte I consta de 31 artículos donde se exponen los derechos y principios resumidos que se detallan en los 31 artículos que configuran la parte 2. La parte 3, que consta de 2 artículos, contiene los compromisos de las partes contratantes. La parte 4, su contenido versa sobre el sistema de supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la Carta, los informes de las disposiciones aceptadas y no aceptadas, del envío de copias de dichos informes, del examen de los mencionados informes, del comité de expertos, de la participación de la Organización Internacional del Trabajo, del subcomité del Comité Social Gubernamental, de la Asamblea Consultiva y del Comité de Ministros. La parte V, su contenido trata de la suspensión de obligaciones en caso de guerra o de peligro público, de las restricciones, de las relaciones entre la Carta y el derecho interno o los acuerdos internacionales, de la puesta en aplicación por medio de convenios colectivos, de su aplicación territorial, la firma, ratificación y entrada en vigor, las enmiendas, el periodo de denuncia y un anexo a la Carta Social. La parte 6 contiene procedimientos de notificación a las partes contratantes. 7. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fueron aprobados por resolución de la Asamblea General de 16 de diciembre de 1966. En España entraron en vigor en 1977. También son conocidos como Pactos de Nueva York. Los Pactos de Nueva York recogen la práctica totalidad de los derechos humanos enunciados en la Declaración Universal, desarrollándolos y dotándolos de unidad mediante la inclusión en ambos instrumentos de un artículo primero común que proclama la libre determinación de los pueblos como un derecho humano. Al margen de este artículo común, cada uno de los pactos regula por separado una categoría de derechos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se ocupa de los derechos clásicos: derecho a la vida, a la integridad, la prohibición de la tortura, la libertad personal, la tutela judicial efectiva, las libertades de pensamiento, opinión, asociación y reunión, el derecho a la intimidad y a la vida familiar, a la personalidad jurídica se ocupa de los derechos clásicos: derecho a la vida, a la integridad, la prohibición de la tortura, la libertad personal, la tutela judicial efectiva, las libertades de pensamiento, opinión, asociación y reunión, el derecho a la intimidad y a la vida familiar,
a la personalidad jurídica o los derechos específicos de las minorías. Este pacto ha sido completado por el Protocolo Facultativo II destinado a abolir la pena de muerte, de 15 de diciembre de 1989, que entró en vigor en 1991. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recoge el derecho al trabajo y a que el mismo se desarrolle en condiciones dignas, los derechos sindicales, el derecho a la seguridad social, a la protección de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluyendo la alimentación, el vestido y la vivienda, y a la educación y la cultura. La adopción de los dos pactos constituye un cambio cualitativo en el tratamiento de los derechos humanos, ya que se trata de instrumentos convencionales que imponen obligaciones jurídicas directamente vinculantes para los Estados partes. No obstante, es importante diferenciar entre ambos pactos en lo que se refiere al tipo de obligaciones impuestas. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos define obligaciones automáticas, asumiendo el Estado el deber de reconocimiento y garantía inmediata de los derechos enunciados en el mismo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se concibe como un instrumento progresivo, que define derechos cuyo disfrute solo se garantiza en un determinado horizonte, por lo que el Estado únicamente asume el compromiso de adoptar medidas especialmente económicas y técnicas hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en dicho pacto. 8. Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos se constituyó formalmente el 19 de junio de 2006, en base a la Resolución 6025-1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha venido a sustituir a la Comisión de Derechos Humanos que había venido operando desde 1946. El nuevo Consejo se configura como el sucesor de la Comisión, pero con un cambio sustantivo, ya que no será un órgano subsidiario del ECOSOC, sino de la Asamblea General. El nuevo Consejo viene a sustituir a todos los órganos específicos cuya creación se derivaba de la Carta, a saber, la Comisión de Derechos Humanos y la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. No obstante, la creación del Consejo no puede entenderse como una medida de tabla rasa respecto del Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al contrario, la continuidad del programa se asegura por la configuración del Consejo como el sucesor de la Comisión de Derechos Humanos. El mandato del nuevo Consejo de Derechos Humanos está definido en términos muy amplios. Será responsable de promover el respeto universal de la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa. Deberá ocuparse también de las situaciones en que se violen los derechos humanos, incluidas las violaciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto. Este mandato general se concreta en determinadas funciones específicas. Órganos convencionales. La principal manifestación de los órganos de base convencional es el Comité de Derechos Humanos creado por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Junto a este comité, hasta la fecha se han constituido igualmente los siguientes: el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. El Comité contra la Tortura. El Comité de los Derechos del Niño. El Comité para la Protección de todos los trabajadores migrantes y de sus familias. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque cada uno de estos comités tienen una composición y unas competencias propias que los diferencian entre sí, todos ellos responden a unas características comunes. 9. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, adoptado en 1987, que entró en vigor en nuestro país en 1989. El citado convenio ha creado un comité cuya función básica consiste en la realización de visitas a los centros de detención y encarcelamiento de los Estados partes, a fin de evaluar el respeto en los mismos de la prohibición de la tortura y otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Hecho en Estrasburgo el 26 de noviembre de 1987, última modificación 2002, tiene total de 23 artículos. Los miembros del comité serán elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por mayoría absoluta de votos, de una lista de nombres elaborada por la Mesa de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa. La delegación nacional en la Asamblea Consultiva de cada parte presentará 3 candidatos, de los que, al menos 2, serán de su nacionalidad. Comités serán elegidos por un periodo de 4 años. Podrán ser reelegidos solo una vez.
Comité Derecho a toda información libre, sin testigo. Cada visita que haga hará un informe con carácter confidencial, se presenta uno cada año ante Comités Ministro Consejo de Europa. Comité no ir a donde Comité de Derechos Humanos de la Cruz Roja vayan, Tratado Ginebra, 10. Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 77-19-9, de 18 de diciembre de 2002, entrada en vigor, 22 de junio, 2006. Preámbulo. Los Estados partes en el presente protocolo, reafirmando que la tortura y otros tratos o penas crueles, los Estados partes en el presente protocolo, reafirmando que la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes están prohibidos y constituyen violaciones graves de los derechos humanos, convencidos de la necesidad de adoptar nuevas medidas para alcanzar los objetivos de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en adelante denominada la Convención, y de fortalecer la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, recordando que los artículos 2 y 16 de la Convención obligan a cada Estado parte a tomar medidas efectivas para prevenir los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo territorio bajo su jurisdicción, reconociendo que los Estados tienen la responsabilidad primordial de aplicar estos artículos, que el fortalecimiento de la protección de las personas privadas de su libertad y el pleno respeto de sus derechos humanos es una responsabilidad común compartida por todos, y que los mecanismos internacionales de aplicación complementan y fortalecen las medidas nacionales, recordando que la prevención efectiva de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes requiere educación y una combinación de diversas medidas legislativas, administrativas, judiciales y de otro tipo, recordando también que la Conferencia Mundial de Derechos Humanos declaró firmemente que los esfuerzos por erradicar la tortura debían concentrarse ante todo en la prevención y pidió que se adoptase un protocolo facultativo de la Convención destinado a establecer un sistema preventivo de visitas periódicas a los lugares de detención, convencidos de que la protección de las personas privadas de su libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes puede fortalecerse por medios no judiciales de carácter preventivo basados en visitas periódicas a los lugares de detención. 11. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es un documento que contiene provisiones de derechos humanos y fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000 en Niza 1. Una versión revisada de la Carta fue proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, antes de la firma del Tratado de Lisboa. Una vez ratificado hace la Carta legalmente vinculante para todos los países con excepciones para Polonia y el Reino Unido. La versión actualizada de la Carta fue firmada por el presidente del Parlamento Europeo Hans-Gert Poettering, el presidente de la Comisión Europea José Manuel Barroso y el primer ministro portugués José Sócrates, presidente del Consejo Europeo en ese entonces. 2. La Carta no forma parte del Tratado de Lisboa, estaba previsto que formara parte de la Constitución Europea, pero al no aprobarse se modificó la previsión, pero por la remisión en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea tras la reforma de Lisboa se hace vinculante para todos los Estados, con excepciones para los dos citados. Además de la Carta propiamente dicha, la Convención que la elaboró redactó también unas explicaciones, que detallan el origen de cada precepto, y sirven como guía para la interpretación de la misma. 3. Por primera vez, se han reunido en un único documento todos los derechos que hasta ahora se repartían en distintos instrumentos legislativos como las legislaciones nacionales y los convenios internacionales del Consejo de Europa, de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Al dar visibilidad y claridad a los derechos fundamentales, la Carta contribuye a desarrollar el concepto de ciudadanía de la Unión, así como a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. La Carta refuerza la seguridad jurídica por lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales, protección que desde 1969 se garantizaba mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con la actual redacción del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se estructura en dos partes, un preámbulo introductorio, y 7 títulos que recogen los 54 artículos que integran la Carta.
El último de esos títulos define el ámbito de aplicación de la Carta y los principios que rigen su interpretación, mientras que cada uno de los otros títulos trata sobre un derecho uno. Cada título se divide, a su vez, en artículos que desarrollan cada uno de esos derechos. Así, por ejemplo, el título I trata de la dignidad de la persona y los diversos artículos que la desarrollan, pronunciándose sobre la dignidad humana, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, etc. Desde el punto de vista del contenido, la Carta se divide en 6 títulos, dedicando cada uno de ellos a un derecho civil, político, económico o social de los cuales son titulares todos y cada uno de los ciudadanos europeos. La mayoría de los derechos también corresponden a todas las personas que viven en el territorio de la Unión, sin embargo, el ejercicio de algunos están reservados a los ciudadanos europeos, como el voto al Parlamento Europeo. Dichos derechos fundamentales son la dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. 12. Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional. Ha sido creada por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998 y en vigor desde el 1 de julio de 2002, que ha sido ratificado por España el 24 de octubre de 2000. La CPI, en tanto que órgano judicial, se inserta y constituye el núcleo central de una estructura más amplia, denominada igualmente Corte Penal Internacional, que responde a la naturaleza de una organización internacional de ámbito universal. La Corte es la primera jurisdicción internacional de carácter permanente con competencia para juzgar a individuos por la comisión de los denominados crímenes de trascendencia internacional, que constituyen graves violaciones de valores esenciales de la comunidad internacional. La Corte se rige por lo previsto en el Estatuto de Roma, en las reglas de procedimiento y prueba y en los elementos de los crímenes, ambos aprobados por la Asamblea de Estados Partes en 2002, y por el reglamento aprobado por la propia Corte y en vigor desde el 26 de mayo de 2004. Para garantizar la independencia de su actividad, la Corte se beneficia del Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional, adoptado en 2002 y que entró en vigor el 22 de julio de 2004. Estructura de la CPI. La presidencia está integrada por un presidente y 2 vicepresidentes que han de tener la condición de magistrados y son elegidos por mayoría absoluta de los magistrados que forman parte de la Corte, por un periodo de 3 años. La presidencia desempeña fundamentalmente una función de ordenación administrativa de la Corte, con exclusión de la Fiscalía, a la que se añaden las demás funciones generales que le atribuya el Estatuto. Entre estas últimas cabe destacar la función de representación de la Corte, que corresponde al presidente, y que incluye el poder de celebrar acuerdos internacionales en nombre de la Corte, siempre bajo autorización de la Asamblea de Estados Partes. Las secciones judiciales son los órganos deliberantes de la Corte, a los que corresponde la adopción de todas las decisiones judiciales. El Estatuto prevé la existencia de 3 secciones denominadas, respectivamente, sección de cuestiones preliminares, sección de primera instancia y sección de apelaciones. En las mismas se integran la totalidad de los magistrados de la Corte. Las secciones de primera instancia y apelaciones actuarán siempre en sala, mientras que la sección de cuestiones preliminares puede actuar en sala o a través de un magistrado que ejerza sus funciones en forma unipersonal. Tanto la presidencia como las secciones judiciales están integradas por los jueces de la Corte, cuyo número es de 18. Son elegidos por la Asamblea de Estados Partes, de entre 2 listas de candidatos presentados por los Estados. Los candidatos han de ser juristas de alto nivel moral y reconocido prestigio, que reúnan las condiciones para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países y que tengan una reconocida competencia en alguno de los siguientes 2 sectores, derecho y procedimientos penales y experiencia en causas penales en condición de magistrado, fiscal, abogado u otra similar, materias pertinentes del derecho internacional tales como el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, así como gran experiencia en funciones jurídicas profesionales que tengan relación con la labor judicial de la Corte. La composición final de la Corte ha de garantizar el principio del reparto geográfico equitativo, la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo y la representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres. Igualmente, al proponer a los candidatos, los Estados habrán de tomar en consideración la necesidad de que entre los mismos se asegure la presencia de especialistas en temas sensibles,
de los que el estatuto menciona de forma singular la violencia contra las mujeres o los niños. Los jueces serán elegidos por 9 años, no pudiendo ser reelegidos. La Fiscalía se configura como un órgano separado de la Corte, al que se atribuye la función de recibir información sobre los hechos que entren dentro de la competencia de la CPI, llevar a cabo las investigaciones necesarias para conducir al procesamiento de una persona y ejercer la acción penal ante la Corte. Dichas funciones serán ejercidas de manera independiente, sin que pueda recibir instrucción alguna ajena a la Corte. La Fiscalía está dirigida por un fiscal y, en su caso, 2 fiscales adjuntos elegidos por la Asamblea de Estados Partes por un periodo máximo de 9 años y no son reelegibles. Los candidatos han de gozar de una gran consideración moral y de amplia competencia y experiencia en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas penales. El fiscal nombrará al personal necesario para el desempeño de las funciones de la Fiscalía, que se integrará en la misma y actuará bajo sus órdenes. La secretaria es el órgano responsable de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte y está encargada de prestarle los servicios que sean necesarios. Está dirigida por un secretario elegido por mayoría absoluta de los magistrados de la Corte, que habrán de tener en cuenta las recomendaciones formuladas por la Asamblea de Estados Partes. El secretario, que desempeñará sus funciones en régimen de dedicación exclusiva durante un periodo de 5 años, es el principal funcionario administrativo de la Corte y actuará bajo la autoridad del presidente. Al secretario corresponde, al igual que sucede con el fiscal, el nombramiento de los funcionarios cualificados que resulten necesarios en la Secretaría. Competencia material. La CPI puede enjuiciar los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, tanto en el marco de conflictos armados internacionales como de conflictos armados internos, así como el crimen de agresión. Las 3 primeras categorías de crímenes han sido tipificadas en los arts. 6, 7 y 8 del Estatuto y desarrolladas en el documento denominado Elementos de los crímenes. La competencia de la Corte se extiende a todos y cada uno de los crímenes contenidos en los mencionados artículos, y no puede ser modificada de forma permanente por los Estados partes, con la única excepción de los crímenes de guerra respecto de los cuales cualquier Estado parte podrá suspender la competencia de la Corte durante los primeros 7 años de la competencia de la Corte se extiende a todos y cada uno de los crímenes contenidos en los mencionados artículos, y no puede ser modificada de forma permanente por los Estados partes, con la única excepción de los crímenes de guerra respecto de los cuales cualquier Estado parte podrá suspender la competencia de la Corte durante los primeros 7 años desde la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado. Esta potestad de suspensión debe ser ejercida por escrito. La CPI puede enjuiciar actos constitutivos del crimen de agresión. Sin embargo, la Corte solo será competente respecto de los crímenes de agresión cometidos en el territorio y por los nacionales de un Estado que haya ratificado las enmiendas correspondientes y que no formulen una declaración unilateral de exclusión de la competencia de la Corte respecto de dicho crimen. Competencia subjetiva. La Corte puede enjuiciar a cualquier individuo mayor de 18 años, sin exclusión alguna por la posición o cargo que éste pueda ocupar en el sistema jurídico-político del Estado o en algunos de sus órganos. Por último, desde la perspectiva de la competencia temporal ha de destacarse que la Corte solo podrá conocer de hechos que se hayan producido con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto. Con carácter general, la Corte tiene competencia automática para enjuiciar todos los crímenes que hayan sido cometidos en el territorio o por nacionales de cualquier Estado que haya ratificado el Estatuto, sin necesidad de que concurra ninguna declaración ulterior de atribución de competencia, así como aquellos casos en que el Consejo de Seguridad, actuando en el marco del capítulo 7 de la Carta, remita una situación a la Corte, en cuyo caso ésta será competente incluso a falta de ratificación del Estado interesado. Jurisdicción. La Corte no podrá ejercer su jurisdicción más que a partir del momento en que se cumplan, acumulativamente, las 2 condiciones siguientes: que al menos 30 Estados partes hayan ratificado las enmiendas, que los Estados partes decidan por mayoría de 2/3 que la Corte puede comenzar a ejercer efectivamente su jurisdicción, decisión que, en todo caso, no podrá ser tomada con anterioridad al 1 de enero de 2017. Además, el ejercicio de la jurisdicción respecto del crimen de agresión exige que la Corte siga un procedimiento especialmente riguroso, conforme al cual debe ofrecer al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la posibilidad de declarar que existe, o que no existe, un acto de agresión, situación fáctica imputable al Estado, en cuyo marco se ha producido un crimen de agresión, situación fáctica imputable al individuo.
Si el Consejo declara la existencia del acto de agresión, la Corte podrá ejercer su jurisdicción sobre el crimen de agresión. Si, por el contrario, el Consejo declara que no existe un acto de agresión, la Corte no podrá juzgar dicho crimen, puesto que la existencia del acto de agresión es la condición previa necesaria para la existencia del crimen de agresión. No obstante, si el Consejo de Seguridad guarda silencio y no se pronuncia en un plazo de 6 meses desde que la Corte le comunica su intención de enjuiciar un crimen de agresión, la Corte podrá ejercer su competencia sin esperar al pronunciamiento del Consejo de Seguridad. Pero en este caso no podrá ejercer la jurisdicción, iniciando las investigaciones el fiscal, si previamente no se ha obtenido la autorización de la sección, de cuestiones preliminares de la Corte, que para este supuesto debe actuar en plenos. Es posible que, a pesar de que la Corte sea competente para enjuiciar a una persona, no pueda ejercer dicha competencia en un caso determinado. A este respecto, cabe señalar que el Estatuto prevé que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actuando en el marco del capítulo 7 de la Carta, puede solicitar a la Corte que no inicie o suspenda una investigación o procesamiento en curso. La solicitud de inactividad puede tener una duración máxima de 12 meses, pero puede ser renovada. La jurisdicción de la Corte es complementaria de la jurisdicción de los Estados y que, por tanto, no entrará en funcionamiento más que en el supuesto de que los Estados afectados no puedan o no quieran ejercer su jurisdicción nacional para reprimir los mismos hechos o en el supuesto de que la jurisdicción nacional se ejerza de forma inadecuada para lograr el respeto del interés de la justicia. A tal fin, el Estatuto establece un sistema procesal que permite al Estado cuya jurisdicción sea competente impugnar la competencia de la Corte o alegar las correspondientes causas de inadmisibilidad del asunto y garantizar así la intervención prioritaria de la jurisdicción penal nacional. No obstante, la aplicación del principio de complementariedad no puede traducirse en ningún caso en la supremacía absoluta de las jurisdicciones nacionales. Por el contrario, el Estatuto contiene reglas de las que se puede deducir la primacía, en último extremo, de la jurisdicción internacional. Se trata de reglas especialmente rigoristas que otorgan a la Corte la competencia de pronunciarse sobre su propia competencia en caso de duda y que le permiten revocar el valor de cosa juzgada de una sentencia nacional para ocuparse nuevamente de un asunto, en aquellos casos en los que estime que la jurisdicción nacional no ha actuado conforme al interés de la justicia. Para que la Corte pueda ejercer su jurisdicción es preciso que la misma se active, a través del mecanismo previsto en el Estatuto. En virtud del mismo, la investigación y ulterior procesamiento de situaciones o casos concretos se puede producir a instancia de un Estado, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del propio fiscal creado por el Estatuto, en este último caso con el previo dictamen favorable de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte. A partir del momento en que se activa la jurisdicción de la Corte se inicia el proceso en el que la función de investigación, instrucción, corresponde al fiscal y la de, a partir del momento en que se activa la jurisdicción de la Corte se inicia el proceso en el que la función de investigación, instrucción, corresponde al fiscal y la de enjuiciamiento en sentido estricto a la Sala de Primera Instancia. El enjuiciamiento solo podrá tener lugar si el acusado está a disposición de la Corte, ya que el Estatuto prohíbe los juicios en rebeldía. El juicio se desarrollará en forma pública y con las debidas garantías del proceso exigidas para toda acción penal por las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Tras el juicio, la Corte dictará una sentencia exculpatoria o condenatoria, y, en su caso, impondrá una pena privativa de libertad y, con carácter complementario, una pena de contenido económico. Tanto la sentencia condenatoria como la sentencia de imposición de la pena pueden ser recurridas ante la Sala de Apelaciones. Para el correcto desarrollo de la investigación, del juicio y del cumplimiento de las penas privativas de libertad es imprescindible la cooperación del Estado. Por ello, el Estatuto impone a los Estados partes una obligación general de cooperación en virtud de la cual deberán realizar las correspondientes adecuaciones legislativas en sus respectivos ordenamientos. En relación con la cooperación con la Corte, España ha aprobado la Lo 18-20-03, de cooperación con la Corte Penal Internacional. Igualmente, España ha declarado en el momento de ratificar el Estatuto que está dispuesta a recibir condenados por la CPI, aunque no ha celebrado ningún acuerdo específico con la Corte que permita hacer efectiva esta forma de cooperación.